tengo un gran invitado que es Jason Fandiño, constelador, tarotista. Él nos viene a compartir un poco de todo ese conocimiento que él tiene a este canal para que también personas como ustedes puedan seguirse conectando a todo este mundo holístico. Así que, amigo, muy buenas noches y bienvenido acá. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, buen día en el momento en el que lo estén viendo a todos los que están detrás de las pantallas de su celular. Bueno, pues vamos a empezar entonces con este primer pregunta que te tengo y es, ¿cómo llegas tú a este mundo espiritual, a este tema holístico? Bueno, yo siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto y solamente Él con los hilos del destino es capaz de tejer nuestro camino. Y fíjate que el tarot, las constelaciones familiares, en realidad siempre me han acompañado a lo largo de mi vida, pero descubro su profundidad en una noche oscura del alma. Cuando yo sentía que ya todo estaba perdido y cuando yo ya sentía que se había agotado todas las posibilidades y que todo estaba realmente ya deshecho, es ahí cuando descubro que el tarot puede convertirse inicialmente en ese redescubrir de lo que llevaba por dentro y después en mi profesión y en mi principal fuente de ingreso. Más adelante tengo la oportunidad de empezar a gestionar situaciones que ocurrían dentro de mí, dentro de mi propia realidad y en mi vida, y es con las constelaciones familiares cuando logro encontrar como la raíz de eso que en algún momento no me permitía avanzar o que en algún momento se convertía en un bloqueo en mi vida. Entonces la combinación de las dos, la fusión de las constelaciones familiares junto con el tarot, en realidad me permitieron vivir una nueva versión, una nueva faceta de mi vida. Muchos de los que me conocen saben que siempre les he contado que tengo como varias vidas en una sola y gracias a este tipo de herramientas he logrado descubrir eso que amo profundamente y que me encanta poner al servicio de los demás. Muchas gracias por esa mágica respuesta. Y ya entrando en materia, una pregunta inclusive que se hace uno a nivel de pronto social es por qué hay tanto tabú alrededor del tarot. El tarot en realidad es una herramienta que durante siglos ha sido estigmatizada y satanizada como una herramienta de baja vibración. Y es porque en la antigüedad, no sé si tengas que ponerle X a esta palabra, pero las brujas lo Ok. utilizaban para predecir el futuro o para contarte qué iba a suceder más adelante. Pero en realidad, primero, la palabra bruja hace alusión o significado a mujer sabia. Y en realidad el tarot se convierte en un espejo del alma. El tarot está lleno de arquetipos y los arquetipos definen las personalidades. Entonces, cuando tenemos una lámina, una carta del tarot en nuestras manos, lo que estamos haciendo es reflejando de alguna u otra manera aquello que llevamos dentro. Entonces, Ok. muchas personas en algún momento piensan que el tarot es de baja vibración porque a lo largo de la historia fue utilizado para otros fines o con otras intenciones. Hablamos un poco del tarot, pero también estamos hablando de las constelaciones, si bien lo dijiste hace un momento. Para alguien que no sepa, porque seguramente a este tipo de capítulos, podcasts y en YouTube podrán llegar personas escépticas, podrán llegar personas que a lo mejor lleguen por morbo, por curiosidad, o inclusive personas que ya saben del tema. ¿Qué es una lectura con un tarot? ¿Para qué sirve una lectura de estas? ¿O en qué momento me podría yo hacer una lectura? Yo pienso que el tarot es una herramienta maravillosa que permite de alguna u otra manera identificar algo que tú sabes, que al final tú sabes que está dentro de ti, pero es a través de una imagen. El tarot es un lenguaje simbólico, el tarot es un lenguaje de colores, el tarot también es un lenguaje de números que nos permite de alguna u otra manera descubrir algo que está dentro de nosotros, se convierte en ese espejo de nuestra alma, se convierte en ese reflejo sobre la mesa de algún tipo de situación que estamos viviendo. En mi caso particular, yo utilizo el tarot como una herramienta terapéutica que me permite guiar terapias y que me permite conocer un poco más del consultante a través de los arquetipos, a través de las láminas, a través de las cartas, a través de los colores, a través de los números. El destino en realidad es una proyección incierta. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder mañana. Y si pudiéramos hacerlo, pues no estaríamos acá. Pero lo que sí podemos hacer es medir la energía alrededor del destino. Algo así como que si yo te dijera a ti, por ejemplo, que mañana va a llover.
Entonces ese es el pronóstico del tiempo. Mañana va a llover. Y tú decides frente a ese pronóstico del tiempo, ¿qué vas a hacer? Si sales a la calle con impermeable, con sombrilla y con botas pantaneras, o si sales a la calle con vestido de baño y gafas de sol, o si tomas la decisión de no salir a la calle porque va a llover. Y eso es justo lo que nos muestra el tarot, una tendencia de algo que está pasando con nosotros. Pero es nuestro libre albedrío el que permite de alguna u otra manera modificar esas situaciones del destino o tomar diferentes decisiones frente a la tendencia que nos muestra el destino. Bastante interesante lo que nos compartes, Jason. Y es curioso porque dices una tendencia y hablamos como de una proyección a largo plazo, puede ser a futuro, pero cuando hablamos de las constelaciones, entonces nos regresamos hacia el pasado o cómo entraría ahí el tema de las constelaciones. Cuando hablamos de las constelaciones nos vamos a la raíz. Y entonces cuando hablamos de la raíz necesariamente tenemos que hablar de dónde venimos. De mamá, de papá, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. Para que tú llegaras a este lugar y para que yo llegara a este lugar, tuvieron que haber venido muchas personas antes. Cientos de historias, cientos de memorias, sangre, dolor, amor, desamor, mentiras, secretos, guerras. Si nos ponemos a identificar o a descubrir parte de nuestra historia, vamos a descubrir que muchas de las situaciones que vivimos hoy en día hacen parte de una raíz. Entonces, cuando hablamos de las constelaciones familiares, hablamos de esa raíz, de ese patrón que se repite generación tras generación, de eso o de aquello que en algún momento hace parte de esa historia del ser humano. Y es que tu historia no comenzó contigo, tu historia viene desde mucho antes, tu historia viene de atrás, de cientos de memorias y de historias que estuvieron antes de ti. Y es justo eso a lo que hacemos referencia cuando hablamos de una constelación familiar. Qué interesante es todo lo que en este poco de tiempo hemos llevado hablando. Y ya hemos hablado de predicción, hemos hablado de la raíz, hemos hablado cómo hay un proceso de sanación profunda a través de las diferentes herramientas holísticas, a través de, por ejemplo, lo que es el tarot a largo plazo, en la raíz, a través de las constelaciones. Pero seguramente una pregunta, y aunque suene un poco ignorante, y es, ¿en qué momento yo puedo llegar a buscar una constelación? Si siento que algo en mi vida está pasando. Por ejemplo, tú dijiste hace un momento un patrón, una lealtad, ¿no? Entonces, ¿por qué siento que en mi familia todo el mundo tiende a ser igual, tal vez? ¿Cuándo puedo buscar una constelación familiar o cuándo puedo buscar una lectura de tarot? Yo pienso que esto tiene mucho sentido quizás también con el tema de las consultas espirituales o con el tema de la angeología. Estas situaciones o este tipo de herramientas llegan a nuestra vida cuando necesitan llegar. Quizás la constelación familiar no sea para todo el mundo. Quizás la lectura de tarot no sea para todo el mundo. Quizás una terapia de ángeles no sea para todo el mundo. Estas llegan cuando tu alma está preparada, cuando es tu alma, tu energía, tu ser, el que realmente está en disposición. Cuando tú estás dispuesto, cuando tu energía está preparada, llegan estas terapias y transforman tu realidad, empiezan a mostrarte una realidad diferente que en este momento yo siempre llamo y es observar las situaciones con ojos del amor, porque el amor al final del día siempre va a terminar sanando lo que duele. Entonces, a la respuesta de la pregunta que me acabas de hacer, ¿cuándo podemos hacernos una constelación familiar o una lectura de tarot? La respuesta es cuando tu corazón esté dispuesto. Ya hemos hablado, digamos, de lo que es los significados, en qué momento podemos llegar a buscar este tipo de herramientas para nuestra vida, pero quisiera hacerte una pregunta personal, Jay. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? ¿Cómo ha sido este proceso desde que tú empezaste a adquirir todo este conocimiento? ¿Has vivido alguna experiencia que quisieras hoy contarnos con respecto, por ejemplo, al tarot, que tú sientas que has impactado en vidas o en algún caso en especial y lo mismo con las constelaciones? No podría decirte que ha sido fácil o que ha sido color de rosa, porque en particular en el caso del tarot, llegó a mi vida desde hace aproximadamente 20 años a nivel profesional. Siempre estuvo conmigo. Yo recuerdo de pequeño que yo tomaba las láminas del naipe que aparecían detrás de las cajas de los fósforos. Si estás escuchando esto en Latinoamérica o en Colombia, teníamos unas cajas de fósforos que se llamaban el Rey, y estas cajitas tenían el naipe por detrás.
Entonces de pequeño a mí me encantaba jugar con esas cartas, me encantaba leer el horóscopo de las revistas y cuando fui creciendo me fui quizás sintiendo un poco avergonzado del tema. Aunque era una de mis grandes pasiones, yo tenía pena, me daba un poco de miedo mostrarme o contarle al mundo que me encantaban este tipo de situaciones porque para ese entonces era llamado brujería o era algo como de baja vibración. No fue tan fácil reconocerlo porque siempre tuve en mí una negación. Entonces, de alguna u otra manera, me negaba a que me gustara el tarot, me negaba a que me gustaran los horóscopos, me negaba a creer que los cuatro elementos o que la naturaleza me iban a entregar un poder especial. Sentía de alguna u otra forma que tenía conexión con ángeles, que me conectaba de manera especial cuando abrazaba un árbol o cuando caminaba descalzo por la tierra, pero una parte de mí no quería ser parte de ese pequeño grupo de personas que les gustaba para ese entonces esas cosas. Yo quería ser un poco más normal, entre comillas. Entonces no fue tan fácil contárselo, por ejemplo, a mis familias, cuando llegan las parejas a mi vida, no era tan fácil decir, no, es que a mí me encanta el tarot y me gusta leer las cartas y me encanta todo este tema, pero cuando lo asumo desde el corazón y cuando lo abrazo, no como una sombra, sino como la luz y la magia que realmente hacen de Jason Fandiño quien es, todo empieza a cambiar y empieza a ser un poco más divertido, un poco más fácil y también un poco más transformador. No solo para mí, sino para las personas con las cuales he tenido la oportunidad de compartir una consulta, una terapia o un espacio desde hace 15 años, que es cuando lo hago de manera profesional. Interesante, interesante. ¿Y hubo quizás algún momento que hayas sentido que esto fue lo que te potencializó cuando decidiste soltar el miedo y decir, bueno, esto es lo que voy a sacar y esto es lo que me voy a lanzar y voy a creer plenamente en que esto es lo que es mi proyecto de vida, lo que acabas de decir al principio? ¿Sentiste que en algún momento en tu vida fue ese detonante? Que tú dijiste, si esto antes me representaba miedo, ahora me representa mi éxito tal vez. Ujú. Mi carrera de base es comunicación social. Yo soy comunicador social y periodista. Y siempre soñé con ingresar a la radio y a la televisión. Y en un comienzo nunca lo pude hacer posible, nunca fue una realidad. Entonces tuve momentos muy difíciles. Por eso hace un momento les comentaba que he tenido la oportunidad de vivir varias vidas en esta vida. Y en una de esas vidas estuvo presente el alcohol en mi vida y también otras sustancias. Entonces me divertí bastante, la pasé delicioso en ese momento, en otro tipo de diversión, ojo, no lo hagan en casa, pero también me sentí morir. Entonces estuvo muy de cerca en mi vida la depresión, la angustia, el pánico, el desasosiego y, y llegaron muchos pensamientos intrusivos y llegó el síndrome del impostor y llegó el no lo voy a lograr, no es posible esto y me empecé como a ver diferente y en esa vida, en esa primera vida, me sentí fracasado y ahí estaba como hoy podemos decir, como en el mundo era del mundo, hacía parte del mundo y estaba como en unas situaciones que en ese momento disfrutaba, pero que no me hacían del todo feliz. En una de esas noches oscuras del alma, cuando yo sentía que todo estaba perdido, tuve la oportunidad, gracias a uno de los ángeles en mi camino, de visitar una emisora y de estar en una emisora, pero ya con un tarot en la mano y allí se abrieron las puertas. Y entonces en esa emisora recuerdo mucho que mi misión y mi responsabilidad era entregar números eh, del chance para las personas. Y era muy afortunado porque era de noche, es una emisora muy conocida acá en este país. Era de noche, pero era como de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche o 1 de la mañana. Y yo sentía que nadie me iba a escuchar a esa hora, pero yo era feliz lanzando las cartas y dando números. Oh, sorpresa, que en los siguientes días empezaron a llegar varias personas diciendo que se ganaban el chance gracias a los números que yo les daba y a partir de ahí empecé a sentir que algo tenía sentido y que mi vida tenía que cambiar.
Entonces dejé de vivir mi vida de la forma en la que la estaba viviendo y empecé a sentir una transformación muy especial y siento que soy otra persona y tengo la oportunidad de mirar atrás y ver a ese Jason y decir, bueno, valió la pena haber atravesado todos esos momentos, todas esas historias para hoy estar aquí siendo y haciéndolo diferente, quizás no perfecto, pero sí a mi manera y es una manera que me hace completamente feliz. Entonces, en ese momento en el que empiezo a ver las cosas con felicidad y compasión, todo cambió. Empezó a llegar el amor, empezó a llegar la economía, empezó a llegar todo de una forma tan distinta y tan diferente que ya no dolía tanto. Antes dolía y era un poco difícil recibir las energías de la vida, las energías del amor, las energías de la prosperidad, las energías del dinero, eran difíciles para mí. Pero cuando empiezo a ver todo esto que a mí me gustaba y me apasionaba, que era el tarot, tengo la oportunidad de conocer las constelaciones familiares, la terapia, me hago psicólogo, después decido formarme como psicólogo profesional y empiezo a integrar todo esto. Descubrí que finalmente todos los caminos conducen a Roma y entonces el propósito finalmente era este. Y cuando lo hago con amor y cuando lo hago con el corazón, todo cambió. Y es ahí cuando descubro que en realidad valía la pena. Has tocado, escuchándote hablar, y de verdad que es muy interesante todo lo que cuentas, la manera como lo cuentas, porque al final uno puede estar acá sentado, pero muchas personas allá podrán decir, le creo, no le creo, quizás la energía no miente y se te ve la pasión con lo que lo dices, ¿sabes? Se te ve la historia que hay detrás de todo este esfuerzo, de lo que hoy te hace ser Jason, de lo que hay detrás de esta marca personal que has venido trabajando y que sigues construyendo todos los días con tu equipo, con tus diferentes productos, tales como por ejemplo aquí el tarot que tienes. Y es muy bonito porque mencionas tres palabras que de hecho voy a hacer aquí como un énfasis. Primero hablas de la energía del amor, y si bien es cierto, el universo se mueve de dos energías, amor o miedo, el amor te lleva precisamente a expandirte. Hablamos de la abundancia, empiezas a sentir que encuentras tu propósito, y yo creo que parte de lo que tú sentiste fue encontrarse con ese propósito. Luego entonces hablas de ángeles. Y aquí ya pues vamos a entrando en territorio. ¿Y cuál ha sido ese ángel que tú sientes, o arcángel, que te ha estado acompañando en todo tu proceso? Fíjate que yo podría hablarte de los más famosos, de Ok. Gabriel, de Rafael, pero hoy quiero hablarte de ellos mismos, pero en la representación de, de quienes Dios coloca en tu camino. Por ejemplo, te voy a decir algo y es que tú puedes ser un ángel en el camino. Tú puedes ser un ángel para mí a través de las oportunidades que me has brindado en diferentes espacios. Quien llega a mi consulta por primera vez puede ser un ángel en el camino. Quien me da la oportunidad de llegar a la radio y a la televisión con un tarot en la mano se convierte en un ángel en mi camino. Yo siempre he conectado mucho con la energía de las personas y yo pienso que nosotros quienes estamos aquí en este plano terrenal tenemos esa posibilidad también de convertirnos en esos ángeles en el camino y en empezar a reconocer esa energía de Dios. Porque muchas veces estamos buscando a Dios allá, allá, allá y buscamos al ángel afuera. Pero ¿qué tal si empezamos a sentir esa energía dentro de nosotros y le pedimos al ángel que esté con nosotros y que nos acompañe, pero que también haga parte de nuestras acciones? He tenido demasiados ángeles en el camino. Conecto mucho con la energía del arcángel Gabriel. Gabriel, la comunicación, no en vano estudiaste comunicación social, y mira que eso era algo que te iba a decir. Yo soy publicista en mi otra vida. Bueno, como tú lo acabas de decir, tenemos diferentes vidas en esta vida, y parte de mi otra vida fue ser publicista. Y es curioso cómo el tema de la comunicación también lo lleva a uno al tema holístico. Yo creo que eso no es casualidad. He conocido a varias personas que estudian comunicación social, que estudian publicidad, marketing, que terminan por alguna u otra razón en este tema de la espiritualidad. Es como si hubiera un camino antes de llegar a esto. Y es muy bonito lo que dices. Inclusive hablas de ángeles que han aparecido en tu vida, y yo digamos que en algún momento lo hablo como ángeles terrenales. Tenemos varios ángeles, tenemos el ángel de la guarda, tenemos nuestros arcángeles regentes, pero también tenemos esos ángeles que nos acompañan en el día a día. De hecho, aquí nos está acompañando uno de ellos, que fue Fernando,
Y en su momento, cuando yo llego por primera vez y estoy en todo mi proceso del despertar espiritual, llego por primera vez a conocer el mundo del yoga. Y me acuerdo tanto que paso por acá y le toco la puerta a Fernando y le digo, Fernando, yo la verdad no sé por qué estoy acá, pero algo me dice que haga yoga y pues aquí me trajeron Los Ángeles. En ese momento recién estaba empezando y vuelvo y lo digo y siempre se lo digo a todas las personas que en acto de gratitud siempre hago mis eventos es acá, porque siento que es la reciprocidad con el espacio. Jay, pregunta muy importante que te quiero hacer. ¿Qué error crees tú que la gente comete al momento de entrar a este mundo de las constelaciones y el tarot? Bueno, yo pienso que hay dos errores importantes. El primero es dejar que el miedo te consuma. Cuando tú buscas una constelación familiar o cuando tú buscas un espacio de tarot, muchas veces lo haces desde el miedo, porque alguien te dijo de alguna u otra manera que lo que estaba sucediendo en tu vida no era responsabilidad tuya. Y acá quiero tocar un tema muy importante y es, cuando hablamos de constelaciones familiares, no vamos a culpar a la mamá. Es que esto me pasó en mi vida porque mi mamá esto y lo otro, o porque mi papá esto y lo otro. Y cuando buscamos una consulta de tarot, quizás muchas veces lo que hacemos es preguntarle al tarot eh, si esa persona me quiere o si esa persona no tiene buena energía conmigo o preguntar hacia afuera. Y esos son los principales errores. Actuar desde el miedo, al reconocerse, desde el miedo a reconocer que realmente la raíz, y si se tratara de encontrar un culpable o una responsabilidad mejor, habita en ti. Cada vez que llegamos a estos espacios, la conclusión final es, en tu interior están las respuestas necesarias para lograr salir de esa situación por la que tú estás atravesando o por la que tú estás pasando. Buscar afuera es muy fácil y mirar hacia afuera es súper sencillo. Pero el tarot y las constelaciones familiares visto desde los ojos de Jason Fandiño es mirar hacia adentro. Claro, reconocer que venimos de un sistema, pero también mirar hacia adentro. Con el tarot como terapia, cuando miramos hacia adentro es fantástico. Y con las constelaciones como terapia, con las constelaciones familiares, cuando miramos el alma también ocurre algo fantástico. Entonces, los principales miedos, los principales errores, perdón, son el miedo y mirar hacia afuera. Te hago una pregunta que me llegó ahorita hace un momento que te estaba escuchando hablar. Y es la siguiente, ¿uno puede combinar en una sesión, por ejemplo, constelaciones, tarot y ángeles, o solamente tiene que hacerlo por separado? ¿Cómo lo haces tú, básicamente? Pues lo pregunto porque no lo conozco muy bien. Está perfecto. Yo pienso que sí. Yo pienso inicialmente que los ángeles siempre van a estar presentes en todo Total. momento, en Ok, todo momento. ok. Ellos están ahí mostrándote el camino, guiándote, dictándote algo que tienes que decir. Siento de alguna u otra manera que cuando utilizamos el tarot con una herramienta bonita, especial, mágica y transformadora, y si le podemos colocar esa esencia de ángeles, funciona muy bien, porque ellos también se manifiestan, y tú lo sabes mejor que nadie, a través de los números, a través de los colores y a través de las imágenes. Y eso es el tarot. Colores, números, imágenes y mensajes. Entonces allí hay una buena combinación. Y si hablamos de ángeles terrenales, pues fíjate que para muchos nuestras abuelas son unos ángeles, nuestras madres son unos ángeles. Entonces combinar esta energía es muy especial. Y los ángeles terminan en la receta, constelaciones, tarot, ángeles, colocando esa pizca de amor y de magia bonita que requiere la situación. Jay, aquí, digamos, ya entrando como un poquito más en materia, ¿alguna vez has vivido una experiencia a partir de todo lo que tú haces que tú digas, wow, esto ha sido una de las cosas más increíbles que he hecho como terapeuta? Yo pienso, y esto es muy importante, porque, porque realmente lo digo como un testimonio, yo pienso que la mayor experiencia que he vivido, o la que más me ha tocado, ha sido ver quién era yo antes de todo esto que está pasando, que pasa con mi vida, y ver en quién me convertí. Eso, y ahí llega un poquito el sentimiento.
porque eso para mí es mi mejor experiencia. Cuando yo miro hacia atrás y veo quién era, digo, wow, ¿cómo pude ser ese? Y cómo pude, eh, o cómo puedo convertirme en este que ahora soy. Y no estoy diciendo que sea em, el mejor o el superhéroe, pero ahora soy feliz. Y quizás también antes lo era, pero de otra manera. Ahora la felicidad es más tranquila y es más sentida desde acá y no desde acá. Antes la felicidad era un poco más raíz, un poco más mundana, por así decirlo, pero ahora la felicidad es más corazón y más emoción. Y esa transformación para mí ha sido mi mejor y mi mayor caso de éxito. Estoy en este momento próximo a lanzar mi nuevo hijo, le digo yo. Mi primer hijo es Despertar, el oráculo mágico de las constelaciones familiares. Y mi segundo hijo es un libro maravilloso que se llama El amor que sana lo que duele. Y ese nombre es muy especial porque en realidad el amor siempre ha sanado todo lo que ha dolido en mi vida. Cuando le coloco esa chispa, o ese toque o ese ingrediente a lo que hago, que es el amor, todo empieza a cambiar y me hace seguir luchando por lo que quiero, seguir haciendo lo que me gusta y seguir siendo feliz. Y hablo de mí para que, si lo quieres tomar como inspiración, lo puedas hacer. Yo siento que todo es posible en la vida cuando lo miras con ojos de amor. Ese es el comodín perfecto, el amor. ¿Estás triste? Amor. ¿Estás feliz? Más amor. ¿Necesitas luz para tus proyectos? Amor. Porque adivina qué, el amor es Dios y el amor es Totalmente. ángeles. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y con la afirmación que cierras diciendo, amor lo es todo, amor es esa energía que nos permite a nosotros, y lo decía hace un momento, sentirnos en plenitud. Eh, es curioso todo lo que dices, ¿sabes? Yo me pongo a escucharte y digo, wow, qué oportunidad tener a una persona con ese conocimiento aquí al lado, inclusive cuando tuvimos la oportunidad de estar acá en Terraom haciendo la vez pasada ese encuentro que hicimos, que fue tarot, fueron ángeles y que muchas personas nos acompañaron en ese momento. Fue algo tan mágico, tan espontáneo, como tan creativo que a la final, pues precisamente yo pienso que el mundo holístico y el mundo de la espiritualidad nos permite eso, y es cómo nosotros a través de las herramientas espirituales podemos combinar diferentes prácticas para seguir sembrando luz. Pero cuando hablamos de luz, estamos hablando también de qué? De amor. Hablamos de que Dios no solamente está en un lugar, sino Dios está en todo, en lo que tú estés escuchando esto, en lo que en este momento te esté recargando el alma, en lo que tú estás acá, el compromiso de toda la logística que hubo detrás de todo esto para poder estar aquí sentados. Pero más allá de lo que hemos venido hablando, quisiera preguntarte algo, y es, para aquellas personas que en su momento quieren aprender a hacer tarot y quieren tal vez ser consteladores, porque yo me he dado cuenta y te he visto en redes sociales que haces talleres y haces encuentros y todo lo demás, ¿las personas tendrían la oportunidad de aprender contigo? Claro que sí, lo primero que debes hacer es sentirlo. Si sientes ese llamado y si dentro de tu corazón está esa intención, esa espinita, esa intuición y esa conexión, puedes tomar un curso de tarot terapéutico. Yo no lo llamo tanto cursos, es formación en tarot terapéutico y formación para consteladores familiares. En este momento tengo 3 cursos disponibles, que es el curso o la formación mejor en tarot terapéutico, la formación en constelaciones familiares y la formación en maestro del fuego. Estas 3 formaciones hacen parte también de aquellos momentos en los que mi vida se transformó de manera especial, cuando empecé a encontrar la energía de Dios y los ángeles en los 4 elementos, descubrí que también somos maestros, maestros de un fuego sagrado. Cuando empecé a descubrir la raíz de muchas situaciones que me pasaban, porque en estas vidas que te digo que, sí, que he tenido, yo he sentido que he sido el mejor guerrero de Dios, porque me Literal. pone todas las batallas a mí, pero también me da la oportunidad de saldarlas todas y de cubrirlas todas con ese superpoder que me dio, que es el amor. Y entonces ahí descubro que en las constelaciones familiares puedo encontrar la raíz de eso que en mi vida era un obstáculo o era una dificultad.
y el otro que es el curso de tarot terapéutico, en donde nace primero con la intención de devolverle la dignidad y la energía bonita a esta herramienta que durante muchos años fue estigmatizada como una herramienta oscura, de baja vibración, porque nos íbamos a leer las cartas y entonces llegábamos a un lugar donde habían hermosos murciélagos y gaticos espectaculares negros y una que otra telaraña y una mujer con una hermosa verruga acá. Entonces yo digo, vamos a devolverle la dignidad al tarot porque a mí me entregó muy buenos mensajes y empiezo a estudiarlo, a prepararme porque este también es un mensaje para esa pregunta que tú me estás haciendo y es que profesionalizar todo este tipo de herramientas es maravilloso porque de alguna u otra forma las ponemos al servicio de la comunidad. Y entonces creo estos 3 cursos, no sin antes hacerme psicólogo profesional y encontrar herramientas desde la pedagogía para poder transmitirlo. O sea que aquí, si se están dando cuenta, no estamos hablando solamente de temas, porque ahorita si tú te das cuenta, uno entra en redes sociales y ahora todo el mundo es experto en temas espirituales, ¿no? Entonces todo el mundo tiene el despertar, todo el mundo habla de ángeles, de tarot, que astrología. Y es curioso, es como una Así tendencia es. que hay, pero ahí entra la información, porque tú lo dijiste, hay formación, hay base detrás, hay preparación, hay certificación. Y también es muy importante, parte de tomar estos espacios, llevar a cabo esa reflexión. No habrán muchas personas, así como nosotros dos, que estamos hablando de estos temas, pero ¿cómo tú quizás puedes darle un consejo a esa persona como para que de pronto diga, esto sí, esto es una buena recomendación, cómo fijarte tal vez de pronto que no te vendan humo, porque seguramente yo creo que con base a tu experiencia sería una muy buena pregunta que les podría responder a las Fíjate personas. que retomando lo que tú dices, y muchos me van a querer eso, mejor borramos esa palabra, pero antes veíamos que las personas trabajaban y se jubilaban, llegaban a su pensión y entonces querían tener una miscelánea, una papelería, un supermercado, estar tranquilos en su casa, hacer algunas porcelanas para vender, pero hoy vemos que el nuevo emprendimiento o la nueva jubilación es ser sanadores. Y entonces yo voy a convertirme en terapeuta y tomo un curso de fin de semana rápido, express, por Temu, y entonces ya soy terapeuta. Me vuelvo angiólogo, me vuelvo tarotista y me vuelvo constelación familiar. Y de pronto sí, pero también de pronto no. Y cuando de pronto no, y si quieren recibir un consejo, que tú estás diciendo que demos un consejo para estas personas que sueñan con esto, es lo primero, soñarlo y sentirlo. Y ahí podemos hablar de los arquetipos, que el tarot está lleno de arquetipos. ¿Y qué tal si te pones el arquetipo de soñador, de luchador, de superhéroe? Primero para transformar tu propia historia. Y eso es algo primordial en nosotros que somos terapeutas o trabajadores de la luz y es reconocer nuestras sombras. Nuestras sombras. Porque cuando vemos la luz es maravilloso, pero cuando decimos, caramba, es que yo también miento, caramba, es que a mí también me pasa esto, caramba, es que yo también digo malas palabras, caramba, es que en algún momento yo también digo, ay, mira, este cómo se viste de raro, caramba, es que yo también critico, yo también... Es muy difícil reconocer las sombras. El primer paso es reconocer esas sombras, identificar cómo transformarlas, abrazarlas y convertirlas en luz. Desprenderse por completo del ego. Porque si quieres ser un trabajador de la luz, de esos que levitan, y entonces tú vas caminando y por detrás va humo de una nube así tipo Goku, estás con el ego encima, te desprendes del ego y eres exactamente igual a quienes están alrededor tuyo, inclusive un poco más defectuoso. Porque cuando somos trabajadores de la luz tenemos esa capacidad de reconocer que nos equivocamos todo el tiempo. Entonces llega la noche y estás, hoy me equivoqué en esto, en esto, en esto, en esto, y al día siguiente levantas y dices, quiero cambiar esto, quiero modificar esto, quiero aprender de esto y quiero hacer mejor las cosas. Y después prepararte muy bien, buscar a personas como este gran maestro, buscar lugares en donde sientas que hay energía y que hay profesionalismo, porque esto también se está convirtiendo en un negocio y claramente tenemos que cobrar. Si vas a hacer el curso conmigo, te voy a cobrar un recurso.
Pero perdóname, te interrumpo porque aquí hubo una pregunta que se me vino a la mente y esto es algo que, y sé que te interrumpí, pero aquí hay algo importante que acabas de decir. ¿Por qué se cobra? Porque eso es uno de los tabús que existen y es porque si tú trabajas en la luz, ¿por qué cobramos? Y esto me ha llegado una pregunta últimamente y aquí sí yo voy a responder, de hecho también te lo voy a preguntar a ti, pero cuando uno cobra, no cobra porque esto lo vea como un negocio más, es porque Ujú. detrás hubo una preparación, hay una inversión de tiempo y estás dedicando tu energía para ayudar a esa persona. Por eso es que cuando hoy en día dicen, ay, pero es que eso debería de ser gratis. No, no es gratis, porque tú estás honrando la energía de tu abundancia. ¿O tú qué Ujú. opinas? Es exactamente igual. Si tú no cobras, no le estás dando el mérito a quien eres realmente, pero sobre todo estás permitiendo que el flujo de la abundancia, de la prosperidad y del éxito se vayan de tu vida. No estás actuando en congruencia con lo que deberías actuar en cuanto a la prosperidad. Fíjate que hace unos días tocaba con mi equipo de trabajo ese tema y empezamos como yo les decía, estudié esto, hice esto, y con toda la formación, y esto no está desde el ego, académica y profesional que hoy en día tengo, ya habría comprado mínimo 4 casas. Acá en Colombia, casas pequeñas y modestas, porque he invertido demasiado en preparación. Y este invertir en preparación y en educación es un compromiso conmigo y contigo, que te sientas a colocar en la mesa tus emociones, que te sientas a poner sobre la mesa el cómo te sientes. Y eso debes hacerlo con profesionales. Por eso aquí también hay algo muy importante y es reconocer que las herramientas como por ejemplo las constelaciones familiares deben ser ejercidas por personas que tengan formación en áreas de la salud o en área de la sociología y, y ojalá en áreas de la psicología. Es como un prerequisito, estar previamente preparado a nivel formal para poder tener como un nuevo espacio. Y con esto no estoy diciendo que si tú no tienes una preparación, no puedas ser un gran maestro o no puedas ser un trabajador de la luz, no, al contrario. Pero esta preparación requiere mucho de tu compromiso y de tu profesionalismo, hayas o no estudiado en una academia formal. Y siento que sí se está desdibujando mucho en la actualidad el tema, porque todos tenemos esa gran vocación de querer hacer algo por el otro. Entonces, en el momento, por ejemplo, de hacerlo realidad, ya hay muchas personas que siento que no están preparadas y que sencillamente salen al mundo como a improvisar. Y pilas, porque con tus emociones, con tus dificultades y con eso que te acoge el alma, no puedes improvisar. No puedes improvisar. Si bien es cierto, yo tengo una regla y es, yo no le puedo dar a otra persona lo que no soy capaz de darme a mí mismo. Ya has hablado de los arquetipos y aquí también hay que tener cuidado con algo, el arquetipo del Salvador. Porque hay personas que sí quieren ayudar, pero hay otras personas que no quieren dejarse ayudar. Y cuando uno está de este lado, quisiera que todo fluya en paz, en armonía, en tranquilidad, en cómo demostrarle a la otra persona, oye, no vayas por ese camino, te va mejor por este. Pero hay personas que están viviendo su proceso álmico y son personas que sí o sí tienen que tomar ese camino. Y por mucho que uno a veces tenga como ese conocimiento, porque no estoy hablando desde el ego, porque eso me lo enseñaron los ángeles, hay que también respetar el libre albedrío de los demás. Así es, y es al tiempo perfecto de Dios y de los ángeles y del universo. Es un tiempo adecuado para cada persona. Así es. Querido Jay, ya nos estamos acercando al final. De verdad, primero que todo, darte las gracias por esta información, este espacio, todo este conocimiento. En verdad, vuelvo y te digo, cumple al pie y la letra el título de este podcast y es Semillas de Luz, porque estás sencillamente sembrando luz en cada uno de tus pacientes, de tus estudiantes, de tu equipo de trabajo, de las personas que nos van a estar viendo por YouTube, que les damos las gracias y llegaron hasta este minuto, porque sé que ha sido un podcast largo, interesante, de bastante conocimiento. Así que bueno, honrando toda la información y el simple hecho de que estés acá y que hayas aceptado mi invitación, permítenos o cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, para que también las personas vayan y te encuentren ahí. Bien,
Inicialmente me pueden encontrar en todas las librerías del país cuando vayan a buscar dos productos maravillosos. Uno, Despertar, el oráculo mágico de las constelaciones familiares. Y dos, El amor que sana lo que duele. Un libro en el cual tenemos ejercicios sistémicos y adicional a eso un libro interactivo en el que puedes escanear un código QR que direcciona a una meditación guiada. Son 10 meditaciones maravillosas que van a estar por ahí cuando quieran encontrarlas. Y también me pueden observar, visitar, ver en mis redes sociales, en todas, @Jason Tarot, con J y con dos S. Ahí lo tienen, así que bueno, los invito a que sigan a este gran personaje, gran terapeuta, gran mentor, gran ser de luz. Yo creo que me quedo corto y ojalá nos cuenten en los comentarios qué tal les parece el tarot, qué tal les pareció el libro. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Jay, muchísimas gracias por tu espacio. Gracias a Terraom, a Fernando por este espacio también. Nos estamos hablando entonces para un nuevo episodio donde estaremos hablando precisamente de lo que es pasar del amor, pasar de lo que es el dolor a convertirse en ser de luz con una persona muy especial desde México. Soy yo, Afrasica, mentor y coach angelical, y gracias infinitas por habernos escuchado. Namaste.